Muy buenos días, tardes, noches, damas y caballeros, excelentes miembros de este canal. El día de hoy traemos algo un poquito diferente, pero también muy importante, porque el aparato que vamos a probar hoy es para motores. Entonces, casi todos los motores y muchos artículos electrónicos tienen este aparato, como las lavadoras, el aire acondicionado, eh, todo lo que es las secadoras, las compresoras, ¿qué vamos a decir? Toda máquina que está grandecita ya, que es eléctrica, que tiene un motor eléctrico, tiene un capacitor. El día de hoy vamos a aprender a cómo medir un capacitor y lo vamos a hacer corto el video para que la gente no se me desespere. Vamos a usar en este caso un micrómetro o medidor de pinza. Un medidor de pinza. Si usted quiere, si vive en Latinoamérica y usted quiere que yo le compre uno de estos medidor de pinza, este es un micrómetro, pero lo puede usar como un multímetro también, solo que para medir medidas pequeñas. Entonces, el día de hoy vamos a... recuerden, estimados, si ustedes quieren que yo les mande las herramientas que yo he presentado en mis videos, si viven en Latinoamérica y no hay de las que yo he presentado en mis videos, déjenme un comentario para decirles yo como en cuánto les estaría enviando cualquier herramienta que ustedes quieran. Como en el caso de este, si no la conocen, es un multímetro o un medidor de pinza para medir amperios. Tiene muchas funciones para medir hercios, para medir NCB, perdón, para medir temperatura, para medir hercios, para medir diodos, continuidad, ohmios, para medir voltaje directo y voltaje alterno. Entonces, si ustedes quieren que yo haga un video con relación a cómo se usa este multímetro, déjenmelo saber en mis comentarios también. Pero el caso de hoy no es ese. El caso de hoy es que vamos a medir este capacitor. Este capacitor está nuevo y este capacitor está usado. Entonces vamos a ver las diferencias en los microfaradios. Vamos a medirlo con microfaradios. Recuerden que para que ustedes revisen un capacitor, no importa el tamaño del capacitor, lo tienen las computadoras, los radios, televisiones, lo tienen todos los equipos electrónicos, los capacitores, solo que son diferente tamaño y por tanto diferente capacidad. Entonces, para que ustedes midan cualquier tipo de capacitor, van a necesitar un micrómetro como este que tenga la opción que está aquí. Si pueden ver, esta opción que está aquí es la de medir faradios. Entonces, recuerden ustedes, amiguitos, que para medir hercios no es lo mismo que faradios. Estos son hercios y estos son faradios. Entonces, el que ustedes van a tener que comprar va a tener que tener faradios. Si no, no lo compren si lo necesitan para medir capacitores. Muy bien. Entonces, este capacitor es
lo podemos ver ahí, dice capacitor de encendido de un motor. Los capacitores casi todos van a traer estas letras. La capacidad 300 microfaradios. Y acá va a tener voltaje 125 voltios AC, que significa voltios alternos de corriente. Entonces, señores, eso es lo más importante. Después acá abajo están lo de la temperatura y todo eso, pero esto se puede también medir con ohmios y con continuidades para ver si está bueno el capacitor. Pero si ustedes hacen esta prueba que vamos a hacer ahorita, que es con microfaradios, van a hacer una sola prueba en todo el capacitor, no necesitan hacer más. Si está bueno eso, tienen continuidad y tienen resistencia buena y todo, ¿verdad? Bueno, como este es de 300 microfaradios, entonces vamos a poner el multímetro, no sé si lo vayan a ver desde ahí, pero lo vamos a poner el selector en faradios para que ustedes puedan observar qué medida va a tener el capacitor. Y vamos a agarrar las dos pinzas con una sola mano para poner la pantalla ahí. Tocamos las dos terminales, no importa qué terminal sea, y podemos leer la pantalla, que están unos puntitos y aparecen 334 microfaradios. 334, lo que significa que este capacitor está bueno. Si el capacitor baja de los 300 microfaradios, significa que el capacitor ya no sirve, por tanto su motor no se va a encender más. Por eso usted lo va a revisar, o lo que tenga que revisar, revíselo para que vea si es por culpa del capacitor que su motor no se está encendiendo. Lo vamos a medir otra vez para que ustedes puedan ver la lectura de este capacitor. 335 microfaradios. Entonces, como es de 300, este capacitor está bueno. Ahora vamos a medir el capacitor, que es el mismo también, para que no vayan a decir. Es también lo mismo, pueden verlo aquí, 300 microfaradios con 125 voltios. Entonces, si lo medimos, vamos a ver qué lectura tenemos en este. Pueden ver los puntitos. 280 microfaradios. Y como este capacitor es de 300 microfaradios, con esa prueba ustedes pueden ver que el capacitor no sirve, porque está abajo de los 300 microfaradios. Para arriba puede estar, pero para abajo no. Para arriba de hecho debe de estar, pero para abajo no debe de estar. Tenemos ahí 281 microfaradios, 70 y baja. Lo que ustedes podrían cambiarlo, reemplazarlo sin miedos, porque ustedes están viendo que el capacitor no está en el rango que debería estar. Entonces, mis estimados, hay muchos que lo hacen con ohmios, pero la prueba no es muy efectiva, y también con continuidades no sirve, porque aunque esté malo el capacitor, no se corta de adentro, o no sirve la resistencia, o sea, la continuidad no hay. De todas maneras, bueno o ruino, no hay continuidad. Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse y denle un like al video si les gustó. Recuerden que para medir capacitores lo pueden hacer con este en cualquier tipo de capacitor, grande, pequeño, como sea. Entonces,
Lo único que tienen que ver es la medida del capacitor y es todo. Las capacidades, ¿verdad? Entonces les voy a dejar una cajita en la esquina si se quieren suscribir, si quieren compartir los videos con sus amigos, con otras personas, para que nos hagamos una familia más grande, que estamos interesados en aprender, como ustedes ya saben, ese es el propósito. Día gratis, no se cobra nada. Recuerdan que la mayoría de la gente enseña, pero cobra. Aquí no cobramos nada. Entonces, muchas gracias y les deseo un feliz